Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en Efesios, capítulo 2 y versículo 3, donde dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Nótese que Pablo se incluye a sí mismo. No obstante, él es el apóstol que durante el mismo periodo de prisión escribió concerniente a su propia vida precristiana, cuando dice, en Filipenses capítulo 3, versículo 6, en cuanto a la ley, irrepresible. La idea central es que tanto el gentil sumido en la inmoralidad como el judío que piensa poder salvarse por la obediencia a la ley de Moisés, viven sinónimo de andar, como dice en el versículo 2, en las concupiscencias de la carne, cuando se usa la palabra carne. En tal contexto se está refiriendo a la naturaleza humana, corrompida, o en forma más general, a cualquier cosa fuera de Cristo, en que uno basa su esperanza para la felicidad o para la salvación. El hombre moral vino a juicio, pero sus andrajos de autojustificación no le podían servir absolutamente para nada. Como dice Romanos capítulo 7 y versículo 18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. En cuanto a deseos, en el caso presente no puede ser otra cosa que los anhelos injustos que pertenecen y son engendrados por la carne. Para el judío, esto incluía seguramente el anhelo de entrar al reino en base a sus supuestas meritorias obras de la ley. Pero el gentil, la referencia es en asuntos tales como la inmoralidad, la idolatría, las borracheras y en general la agresividad en sus varias siniestras manifestaciones. La carne o la naturaleza humana depravada engendra, consecuentemente, malos deseos. Estos, a su vez, para conseguir sus objetivos conducen a todo tipo de razonamientos hostiles. Como dice Colosenses capítulo 1 y versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por tanto, he aquí algunas ilustraciones de este proceso. Por ejemplo, la historia de Caín y Abel, que se encuentra en Génesis capítulo 4, versículos 1 al 8. La historia de Amón y Tamar, que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, y los versículos del 1 al 19. O la historia de Absalón, en su rebelión en contra de su propio padre, como nos muestra el segundo libro de Samuel, a partir del versículo 15. Y también la de Acab y Nabot, el primer libro de Reyes, capítulo 21. Sin embargo, aunque la secuencia indicada de los elementos en el progreso del mal es tal que como aquí se ha resumido, la vida en sí misma es demasiado compleja para la simplificación. De manera que existe una constante interrelación. Este es un asunto que demanda atención, puesto
que muestra lo terrible que es la conducción perdida del hombre. Un pecado engendra otro pecado, el cual, a su vez, no solo da lugar aún a otro, sino que se vuelve, por decirlo así, y reacciona sobre lo que lo engendró, añadiendo así al último vitalidad y eficacia para la maldad. De manera que no he de extrañarse que Pablo prosiga cuando dice: y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hemos de comparar la ira a un incendio en la paja, que arde rápidamente y que se consume. Al contrario, es una indignación estable en la actitud que muestra Dios hacia el hombre en su condición caída de Adán, como así nos muestra Romanos capítulo 5 versículos 12 y también versículos 17 al 19. Y además reverde al aceptar el Evangelio de gracia y la salvación en Cristo Jesús. Es con respecto a ello se ha escrito en Juan capítulo 3 y versículo 36, cuando dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Sigue diciendo por naturaleza. Debe significar fuera de la gracia regeneradora. Se refiere al hombre tal como se halla en su condición caída, como descendiente de Adán, hablando específicamente incluido en él como su representante en el pacto de obras. Tales entonces, dice Pablo, éramos nosotros, antes que tuviese lugar el gran cambio. Esta era la realidad con respecto a los lectores y también en lo que respecta en sí mismo al escritor de la epístola. Además, a fin de que nadie pudiera concluir que entre los hijos de los hombres hubiese siquiera alguno al que estas palabras no se le pudiesen aplicar. Entonces cabe hacerse una pregunta, y es la siguiente: ¿no es Dios también misericordioso? Sí, por supuesto, pero aunque odia al pecador empedernido a causa de su rebeldía e inexcusable, impenitente, no obstante le ama como criatura. Bajo este aspecto ama a todos los hombres, ama al mundo, como nos dice Juan 3:16, hasta el extremo de dar a su propio Hijo para salvación pecador que se arrepiente. El sorprendente carácter de aquel amor hace posible comprender, al menos en parte, que la ira de Dios debe reposar sobre aquellos que le desprecian. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. La salvación es una manifestación de la misericordia divina, y misericordia es la expresión y acción de la actividad divina frente a la miseria humana. Solo puede existir misericordia cuando hay un miserable. Dios, sin exigencia alguna, ama al caído, pecaminoso, rebelde y necesitado hombre. De otro modo, Dios ama al muerto en sus delitos y pecados, que es, por propia condición, un acreedor de su ira, en lugar de ser lo de su amor. Una actuación semejante pone de manifiesto la dimensión del amor divino, ya que Dios es rico en misericordia. Los recursos de la riqueza de misericordia son tan infinitos como lo es Él mismo. Por tanto, la salvación en sus múltiples expresiones o manifestaciones es la consecuencia del amor de Dios.
La inmensidad de su amor será considerada más adelante, en lo que es suficiente aquí una referencia a esa manifestación de Dios. No se trata de un amor de correspondencia, sino de un amor incondicional, orientado hacia quienes nunca merecieron tal efecto. Es un amor eterno, mostrado antes de cualquier evento, al que el apóstol se ha referido cuando mencionó la eterna elección en Cristo, como nos muestra esta misma carta a los Efesios capítulo 1 y los versículos 4 al 5. Pocos saben de la Escritura aquellos que sostienen que el amor de Dios hacia el pecador es una reacción divina ante el mal humano. El amor de Dios, en todas sus manifestaciones, surge del propósito eterno para la salvación del hombre. Continúo ahora con el versículo 5, donde dice: aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dice la primera parte de este versículo: aun estando nosotros muertos en pecados. Nótese que la acción divina en la salvación se produce en el tiempo en que los cristianos estaban en el pecado y bajo la ira de Dios. La muerte se produce como consecuencia del pecado. Por tanto, todos están muertos en delitos y pecados, como dice el versículo 1. Esa posición de muerte espiritual afecta a todos, como dice, tanto a vosotros, los gentiles, como a nosotros los judíos, versículo 5. Este versículo resuelve el paréntesis que comenzó con el versículo 1. Ese amor grande que se mencionó en el versículo anterior es el que impulsa a Dios a vivificar a quienes estaban, por condición natural, muertos delante de Dios y acreedores de la ira divina y no de la gracia salvadora. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: nos dio vida con Cristo. El verbo de la oración principal es vivificó, que literalmente significa dar vida con. En este caso, Dios da vida con Cristo, que lo hizo posible, ya que Él es rico en misericordia. Debe tenerse en cuenta que la ira no impide la misericordia, se diría más, la determina e impulsa. La oración se introduce mediante la conclusión y situada en el texto griego al principal de la frase, pero pudiera considerarse como un adverbio en este caso también, de modo que incluiría la idea de que, como Dios resucitó a Cristo, así también a nosotros, lo que se produce por el gran amor de Dios, como nos dice en el versículo 4. Más adelante, volverá a relacionarse el amor que vivifica con el amor que proporciona la entrega de Cristo, que se considerará entonces en Efesios capítulo 5, versículo 2 y versículo 25. No es posible la vivificación sin la obra redentora que comporta también la resurrección del Salvador. El prefijo del verbo indica claramente que la vivificación llevada a cabo por Dios en su amor hacia los que estábamos muertos se alcanza mediante la unión vital con Cristo Jesús. Esta acción de identificación y unión con Cristo se produce mediante la acción del bautismo del Espíritu, tal y como nos dice, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 12 y versículo 13, donde dice: porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos
se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es por eso que en la entrega del pecador al Salvador es un acto de fe, ya que el Espíritu actúa en el nuevo creyente en Cristo Jesús, para que, en contacto con Él, la vida de Dios, que es vida eterna, fluya hacia el Salvador y se le comunique mediante la unión con el resucitado Salvador. La vida es dada al creyente por Dios, uniéndolo a Cristo, quien provee vida eterna para él, como nos dice, por ejemplo, en Juan, capítulo 1, versículo 4, donde dice: «Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres». La doctrina de la identificación con Cristo es la clave para entender la experiencia de la vida nueva, en él salvo, como dice Gálatas capítulo 2 y versículo 20. Lo que el apóstol está enseñando es que en la vida nueva, la vida eterna, se recibe solamente mediante la unión con Cristo. De otro modo, unidos al Hijo recibimos vida, tal y como nos dice Juan capítulo 3, versículo 36, la primera parte. Y las consecuencias de la identificación con Cristo son primeramente el poder para dejar de servir a la carne y sus deseos, como dice Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En segundo lugar, el poder para dejar la esclavitud que produce la sujeción a las ordenanzas humanas, como dice Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? En tercer lugar, el poder para dejar de ser esclavo a servicio del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 18 dice: «Y, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia». Las consecuencias de la identificación en el resucitado conducen a una nueva posición, viviendo en el Espíritu y siendo además morada de Él para una vida de justificación, tal y como nos dice Romanos capítulo 8 y los versículos 9 y 10. Téngase en cuenta que esta vida que Cristo nos da no es una reparación de la anterior propia de la naturaleza adánica, sino que es la dotación de una vida procedente y vinculada con Dios mismo. La primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 12, dice bien claro ahí: «El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». No es otra cosa que la participación del salvo con la naturaleza divina, como dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 4. El apóstol enfatiza el cambio de vida y, por tanto, la condición expresiva de esa vida por vinculación con Cristo y juntamente con Él. Esto quiere decir que al juntarnos, esto es, al unirnos con Cristo, se recibe vida, que se mantiene para siempre, ya que en la unidad del pecador creyente con el Salvador es efectuada por el Espíritu. Dice la última parte de este versículo: «Por gracia sois salvos». Es pasar de muerte a vida, lo que es lo mismo a ser vivificado. Significa, por tanto, ser salvos por gracia. De esa gracia se ha considerado anteriormente, y esa gracia es otorgada en raudal infinito por Dios, que es rico en misericordia. De manera que debe apreciarse que en el contexto griego la fórmula «sois salvos», los verbos están el primero en presente de indicativo y el segundo
como un participio perfecto en voz pasiva, para enfatizar la idea de una salvación efectuada, pero que se proyecta indefinidamente, expresando mejor si se traduce como «estáis siendo salvos». Hay que considerar que la salvación es instantánea en el momento de la fe, pero sin embargo, el proceso de la salvación atraviesa por 3 etapas. La primera es la de la justificación en el pasado. La segunda, la de la santificación en el presente. Y la tercera, la de la glorificación en el futuro. De ahí el sentido de que por gracia de Dios sois salvos, pero también estáis en el decurso de la salvación. En la construcción griega, el perfecto afirma plenamente y acentúa la realidad de la salvación, que tuvo lugar en el pasado y que se proyecta ya. Una necesaria distinción tiene que ver también con los conceptos de misericordia y de gracia. La misericordia, nótese que se compadece, pero la gracia perdona. Quiere decir esto que la salvación no descansa en ningún mérito o acción humana, sino plena, total y absolutamente en Dios mismo que la otorga. Es decir, la salvación es de Dios, como dice el Salmo, capítulo 3 y versículo 8. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: «Y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Al unir al pecador muerto con la vida en Cristo, se produce una verdadera resurrección espiritual, como se pueden apreciar en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y los versículos 25 y 26. Esta resurrección de entre los muertos espirituales permite gozar de una nueva vida en Cristo, que genera un cambio de orientación hacia Dios y sus cosas, como dice Colosenses capítulo 3 y los versículos del 1 al 3. La vida de la resurrección manifiesta al exterior la voluntad de Dios en un sometimiento pleno al Espíritu Santo, lo que cambia la condición de vida del creyente, de un estado de pecaminosidad y una continua desobediencia, haciendo la voluntad de la carne, como así podemos ver en los versículos 2 y 3 de esta misma carta, a una forma de vida en la que el Espíritu reproduce el carácter moral de Jesús, al que los salvos están unidos mediante el fruto que el mismo Espíritu produce en ellos, como vemos precisamente en el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5, los versículos 22 y 23. Por tanto, ocupándose el Espíritu de combatir, dominar la naturaleza carnal, la transformación, por tanto, debe ser evidente y debe de dar fruto del Espíritu. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: «Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús». Esta posición está enfatizada en el texto griego, ya que en los dos verbos, tanto el resucitar, aquí nos resucitó, y el sentar, aquí nos sentó, tienen como complemento no solo en los cielos o en los lugares celestiales, literalmente en los celestiales, sino también en Cristo Jesús, al final de la oración principal. Esto quiere decir que ambos acontecimientos, tanto el de la resurrección espiritual como el de posicionamiento celestial, se produce por vinculación con Cristo y unidad con Él. Por tanto, los muertos son vivificados en unión con Cristo, y
estos vivificados son trasladados a los cielos en Cristo Jesús. Por el bautismo del Espíritu llegan a un nuevo ser en Cristo y juntamente con Él se hallan en los cielos, de donde se encuentran elevados óptica y personalmente unidos en Cristo y con Cristo. Esta unidad con el creyente se ha considerado ya antes con el cuerpo cuya cabeza es Cristo, lo que equivale a la Iglesia como un cuerpo en Cristo. No cabe duda que esto constituye una posición de victoria y que la Iglesia aparece en Cristo y con Cristo sentada. Nótese que Jesús fue entronizado en razón de una obra terminada y una victoria alcanzada, tal como nos dice Filipenses capítulo 2 y los versículos del 8 al 11. De manera que el creyente participa en esa victoria obtenida en plenitud y ocupando en Cristo y con Cristo una posición victoriosa, como dice Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Esto significa que los creyentes individualmente y también colectivamente de ellos como cuerpo son llevados siempre en triunfo en Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 2 y versículo 14. Esta posición constituye la base de nuestras bendiciones presentes. Con Cristo hemos sido vivificados, resucitados y llevados a lugares celestiales, como por ejemplo podemos ver en Romanos capítulo 6 versículo 5 y Colosenses capítulo 2 y versículo 13. Esta vida es la propia y natural del creyente, que está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3 y versículo 3 dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y voy concluyendo ya con esto. El hecho de que Dios ama y muestra misericordia puede representar para algunos un tópico. El problema es que o bien damos por sentado el amor de Dios sin que ello haga impacto alguno en nuestras vidas, o rechazamos que Dios pueda amar a alguien tan pecaminoso e insignificante como nosotros. Las buenas nuevas son que Dios sabe perfectamente lo mal que están las cosas en la vida del pecador, pero las cambia, ya que donde debería de haber habido ira, ahora hay misericordia cuando el pecador se acerca a Dios arrepentido. La conciencia de la enormidad del dilema humano nos ayuda a valorar en su justa medida el amor de Dios. No obstante, dicho amor ha de apropiarse de manera individual. Es decir, en otras palabras, que la salvación no se hereda, sino que la salvación es individual. Esta es la razón por lo que Pablo subraya las riquezas de la misericordia y el amor de Dios. Sus recursos para amar son ilimitados, y su amor se extiende incluso a quienes menos lo merecen. El Espíritu Santo es quien nos transmite el amor de Dios cuando abrimos el mensaje del Evangelio. Estimado y estimada oyente, la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 y versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amigo y amiga oyente, para que el amor de Dios sea derramado en tu corazón, primeramente tú debes de invitarle a que venga a tu corazón. Es por eso que si no sabes cómo hacerlo, yo te puedo guiar en una oración de fe. Y por tanto te animo en este momento a que tú ores conmigo y repitas esta oración para recibir a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador.
ora conmigo y di ahí a donde estás. Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Deseo que en este momento el amor de Dios sea derramado en mi corazón por el Espíritu Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.